Bienvenidos al canal del psicólogo Eduardo Giovini, más conocido como Psicólogo Vini. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a suscribirte por aquí. En este canal hablamos de casos interesantes que involucran la psicología y la mente humana. Bueno, en este video vamos a hablar acerca de Marta, la verdadera Marta, de la serie Bebé Reno, que todos están viendo en Netflix actualmente, y que involucra a una persona que es real y que se llama Fiona Harvey. Muchas personas se preguntaban quién era la verdadera Marta en la serie. Si no viste la serie, te voy a resumir brevemente de qué se trata. Se trata de un hombre que es acosado por una mujer, y este acoso llega a un nivel extremo mientras también esta persona lucha con sus propios demonios internos. Todos se preguntaban quién era la mujer detrás de esta historia basada en hechos reales de Netflix, hasta que de pronto apareció y está la entrevista en donde aparece la verdadera Marta, en una entrevista con Pierce, y en esa entrevista nos deja mucho que decir respecto a su mente y a su actuar, y que podemos analizar desde la psicología, siempre hablando desde la especulación. Este video no está pauteado, simplemente con mi mente voy a tratar de entregarles mis conocimientos y qué es lo que pienso hablando de especulación, sin tener que necesariamente diagnosticar. Yo podría decir que podría ser cierto trastorno o podrían ser ciertos mecanismos psicológicos que pueden estar mostrándose a través de esta mujer, pero yo no tengo la verdad, yo no soy el dueño de la verdad, como también en otros videos veo que dicen esta persona tiene esto sí o sí. Creo que cuando tú diagnosticas tiene que ser algo totalmente profesional y eso requiere tiempo, así que no se dejen engañar por las personas que van a decir que esta persona tiene esto porque lo vi en una entrevista. Pero sí se pueden ver ciertas características que están asociadas a particularidad de la mente humana, y eso es lo que a mí me gusta ver, qué es lo que se esconde detrás de la mente. Así que no voy a mostrar la entrevista completa, dura como 1 hora y está en inglés, pero sí voy a explicarle un poco cuáles son los puntos que más me llaman la atención de este caso y de lo que pude observar. Y bueno, voy a primero a contextualizar un poco por qué se realizó esta entrevista. Esta entrevista se realizó porque la verdadera Marta quería contar su verdad, ya que en Netflix fue retratada como una persona totalmente acusadora del protagonista, en donde hubieron muchos aspectos que según Marta no fueron así. Por ejemplo, el hecho de haber mandado miles de correos electrónicos, mensajes de texto, entre otras cosas que siempre han enviado desde su iPhone. Ella negó rotundamente que ella había realizado tantos correos, que solamente había enviado menos de 10, pero siempre con un tono bastante incómodo en donde se mostraba como molesta y siempre también negando de que había visto la serie. Pero era súper contradictorio porque en la entrevista, por ejemplo, Piers Morgan, cuando empezó a entrevistarla, ella mencionó su edad y dijo: yo tengo 58 años, un año menos que tú. Y el entrevistador quedó como un plop. ¿Cómo sabes mi fecha de nacimiento, cuando yo nací? Entonces esta persona te iba mostrando poco a poco que no es una persona cualquiera, es una persona que sabe detalles, pero te hace creer que no. De hecho, cuando mencionaba que no conocía la serie de Bebé Reno, ella dice que no se parecía en absoluto a la persona protagonista de esa serie, que era Marta, y que porque la actriz era una persona de 38 años que no tenía similitudes físicas con ella, y de hecho sabía la edad de la actriz, sabía las características físicas, y negaba rotundamente haber visto la serie. Comenta que tuvo alrededor de contacto con el protagonista 3 o 4 veces en la vida real, que se conocieron porque ella estaba conversando con otras personas y él se acercó y dijo: oh, ¿eres escocesa? Yo también. Y ahí empezaron a establecer un contacto. Afirma que se realizaron ciertas bromas de tipo de índole sexual, pero muy breves, muy pocas. Pero sí comenta de que
de que efectivamente lo apodó Bebé Reno, ya que un día estaba pelado y en ese bar en donde trabajaba él había renos, entonces ella le puso Bebé Reno. Ella alude que sí tuvo cuando niña un peluche de reno. Comenta que era de Escocia y ahí vivió momentos de mucha pobreza, en donde sus papás se separaron a temprana edad. Comenta que sí es abogada, porque dice en la serie, se muestra que era abogada pero no lo era. Entonces ella quería dejar en claro de que en esa serie se exageraron las cosas y que ella no era tan así como la muestran como una acosadora, pero siempre muy a la defensiva, lo cual te llama mucho la atención sus gestos, su incomodidad, sus caras que va colocando todo el tiempo. Me da la impresión de que siempre hablaba con rabia. De hecho, varias veces dijo cosas como muy negativas respecto al protagonista, que lo conocí en la vida real. Dijo que era un pésimo actor, un pésimo comediante, y que no le quedaba de otra más que lucrar con la imagen de ella. Y también decía, por ejemplo, no sé, decía que no podría estar con él porque él era gay. Trataba como siempre de bajarlo, como de evaluarlo, y decir cosas como negativas respecto a todo lo relacionado con él. Y te va mostrando esta faceta negativa en su forma de expresarse, en su forma de decir lo que pensaba, muy brusco, muy impulsivo, negando totalmente la realidad. Entonces a ti te deja pensando, una persona que no logra asociar la verdad respecto a lo que es innegable, porque hay pruebas de que hay muchos tweets en el pasado de esta persona que la realizó el protagonista de la serie, en donde lo llenaba de mensajes, pero ella dice que no fueron tanto. Es como que el presentador de la entrevista trataba de decirle, oye, tenemos pruebas de lo que tú estás diciendo y aún así tú quieres negarlas y decir que no es así, pero ella en su mente muy firme a que no era tan así, de que ella tenía la razón. Es como si negara inconscientemente la realidad al no querer ver algo que es muy doloroso. En la psicología, cuando hablamos de la negación de la realidad a un punto en donde intentas negarlo todo para no verte a ti mismo, aspectos que pueden ser totalmente incómodos, eso se llama negación. Y la negación puede ser vista de una forma súper agresiva, como una defensa ante algo que es displacentero para la mente. La negación puede sumarse a otros mecanismos de defensa que se pueden ver. Por ejemplo, la proyección. La proyección es cuando tú proyectas aspectos propios, los proyectas en los demás, como una forma de no soportar lo que tú piensas respecto a ti mismo. Toda esa agresión que tú puedes tener, esa rabia, la transmites hacia los demás. Es como si lo que yo siento conmigo misma te lo transmito. Boom. Por ejemplo, lo que decía por ejemplo que el protagonista era un psicótico, que era muy mal actor. Todas esas cosas como negativas que las proyectaba en el otro, puede ser que también puede ser que esas cosas que transmite hacia un otro pueden ser parte de ella misma. Y esas son las cosas interesantes, que finalmente, si te das cuenta, en la entrevista todo el tiempo transmitía una forma despectiva, como arrojando todo lo que esas sensaciones implacenteras que tenía sobre ella en los demás. Es como que todos son lo peor menos ella. Desde las personas que lo expusieron, los creadores del contenido en Netflix, el protagonista que le dejó mal, todos son lo peor menos ella. Ella no ha hecho nada, es una persona que está bien. Y eso es proyectar. Algunos gnósticos lo tienen. Algunas personas tienden a proyectar algunos aspectos
Y los acosadores, las personas que acosan, generalmente lo hacen para no sentir responsabilidad respecto a sus actos, porque así toleran de mejor forma, justifican inconscientemente lo que hacen, que es acosar a un otro. Entonces proyectar es fácil porque genera como una especie de alivio al no sentir ese desprecio de sí mismo o esos sentimientos hacia un otro. Otro aspecto que también pueden ocurrir en los acosadores es la formación reactiva, que son por ejemplo aspectos como sensaciones o deseos inconscientes que se transforman hacia un consciente totalmente contrario. Se los voy a explicar súper fácil. Por ejemplo, la vergüenza, por ejemplo, cuando tú eres adolescente, cuando la adolescencia, por ejemplo, tú sientes como vergüenza ante la sexualidad, la intimación, que es algo totalmente natural. Es como una defensa, es como un sentimiento contrario a lo que tú deseas. Es como un padre que puede ser que no quiera a su hijo y que socialmente se espera que lo quiera y que lo tiene que querer sí o sí, pero en verdad no lo quiere, o siente sensaciones negativas e inconscientemente siente culpa de eso y después lo trata con cariño. Eso sería la formación reactiva. En este caso, viendo desde la perspectiva como más psicológica, puede ser que exista la formación reactiva. Es como, en el fondo sí lo quiero, sí lo deseo, pero no lo voy a demostrar. Es como, no, lo repudio. Puede ser que esta mujer, Marta, deseaba al protagonista, pero ella dice que él quería acostarse con ella, que él era gay, que era imposible, que ella podía estar con él si él era una persona sin futuro, sin trabajo, que no se iba a fijar en él. Y es como totalmente contradictorio, como una forma de proteger, de sacarse ese deseo inconsciente que tiene hacia esa persona, para mostrarte todo lo opuesto, lo contrario. Y eso se nota bastante. Y si lo piensas un poco, la formación reactiva también te muestra que, por ejemplo, esa sensación como de obsesividad ante un otro, esa preocupación obsesiva de querer saber qué está haciendo, qué está pensando, que quiere saber todo el tiempo acerca de esa persona, quiere investigarla, también puede ser que esté ligada a la formación reactiva, porque es una forma como contraria a lo que puede estar sintiendo esa persona. Si esa persona siente desprotección, como le podría haber pasado a Marta en su infancia al perder esa estabilidad en su familia, en sus padres, transforma esa inestabilidad esa inseguridades, ese poco apapache, como diríamos en Chile, lo traspasa a una sobreprotección en un otro. Lo contrario opuesto, pasa totalmente lo contrario. Yo siento que no soy protegida, pero sobreprotejo a un otro. Y en este caso, algo que despierta mi interés. Entonces, ¿qué pasa? Que Marta, cuando era niña, tenía un peluche o un juguete, bebé reno, le puso. De alguna forma ese objeto pasa a ser un contenedor emocional frente a algo totalmente negativo que podría estar sintiendo en ese momento tan catastrófico como puede ser falta de recursos, miseria, padres violentos, falta de cariño, y puede ser protegido, ¿no? Puede ser transferido hacia un objeto que es contenedor emocional, que puede ser un contenedor emocional y que te hace sentir bien. Entonces ese objeto puede ser un contenedor emocional, y ese objeto, cuando creces, puede ser un humano. Y si algo le despertó a ella esa sensación de protección con una persona que no conoce y la transforma en una especie de traspaso de objeto humano, le puede generar a ella una sensación de querer tenerlo, de querer controlarlo, de querer
sentir un poco de esa contención, desvalida, pero sin aceptarlo. Y también de alguna forma convenciéndose a sí misma de algo que no es. Y ahí entra un poco lo que diríamos como un delirio. Y ahí estaríamos frente a una idea errónea o falsa, que en tu mente crees que es real. Entonces pasamos a distorsionar un poco la realidad. Y el delirio está muy conectado con la esquizofrenia, la pérdida de la razón, de la cordura, de lo que tú piensas. Puede ser que se está distorsionando a un punto que lo sientes real, pero no es. Como la erotomanía, que tiene que ver con creer que una persona está enamorada de ti cuando no lo es. Aunque hayan hechos que digan que no lo es, tu mente lo cree. Y creo que en este caso podría ser, hablando de especulación, que existe un delirio erotomaníaco, porque el delirio erotomaníaco presenta negación, como en este caso en donde niega la realidad ante todo lo que dicen de ella, a pesar de que las pruebas demuestren lo contrario. Hay proyección, hay rabia, toda esa agresión en ella misma lo transmite hacia los demás, hablando pestes de todos son lo peor, menos ella. Y la formación reactiva, que puede ser como transformar ese propio sentimiento de no protección que tuvo en sí misma hacia un otro, o también esa sensación de amor que puede estar sintiendo por un otro hacia una forma negativa de transmitirlo, como no, nunca estuve enamorada de esa persona, como lo hizo Helga Pataki en A. Arnold. Son formas de defenderse de la mente, y al final estas personas que acosan generalmente están solas. Te das cuenta que es como que viven una realidad totalmente solitaria muchas veces, porque niegan muchas veces sus sentimientos, los transmiten de una forma totalmente que no siempre están ligadas a la realidad. Entonces en la entrevista ella decía: yo tengo novio y es abogado. Y muchos nos preguntaremos: ¿sabrá que ese novio es su novio? Son preguntas que te quedan en la mente. Después de esa entrevista acosó al primer entrevistador que la entrevistó, el primero, y le mandó miles de mensajes y correos. Entonces esta persona de alguna forma nos deja ver de que el acoso es algo que está más cerca de lo que tú crees, y que los trastornos psicológicos se pueden expresar. En este caso desconozco su trastorno en específico, pero sí se asoman algunos aspectos que pareciera que, por ejemplo, en los acosadores está muy ligado al tema del trastorno límite de la personalidad. Generalmente en los acosadores el trastorno límite de la personalidad y el narcisismo también. A nivel del límite de la personalidad, pueden ser los impulsos que te pueden llevar a no pensar y a actuar como de forma errónea, impulsiva, emocionalmente, como ir a la casa de otra persona, devaluarte, como en el caso que lo hizo Marta. La verdad, Marta devaluaba todo el tiempo al protagonista y a todas las personas que ella consideraba como sus enemigos. Y eso te da cuenta de que tiene solamente dos formas de ver las cosas, o mala o buena. Y el narcisismo también, de alguna forma, esa forma despectiva de mostrarse, de manifestarse ante los demás, y ella ser como una persona que ella nomás podría estar en una posición como que ella está en una posición como diferente, como no merecedora de estar con alguien como tan bajo como esa persona, pero en verdad en el fondo sí fue así. También te arroja un poco o te da la impresión de que podrían haber ciertos rasgos como narcisistas, como nadie es suficiente para mí, yo soy lo máximo en su mente, cuando quizás no están así. Entonces así es la mente, y en este caso Marta te llama la atención por eso,
Porque una persona que se le nota sus mentiras y sus contradicciones todo el tiempo. Porque su fisiología lo demostró en la entrevista, no estaba para nada relajada. Y los hechos valen más que las palabras. Así que eso les puedo decir respecto a este caso, que me pareció bastante interesante. Y les aconsejo seguir viendo qué va a pasar con la verdad de la Marta. Porque es muy similar respecto a la serie, pero quizá no tan extremo, pero sí a un nivel extremo para muchos de nosotros. Así que eso, que tengan un buen día y cuídense mucho de Psicólogo Vini. Nos vemos en el siguiente episodio.